Empezamos pues con la lectura de Guerra y Paz. Seguimos donde lo dejamos en el directo anterior. Capítulo 4 de la primera parte. Este nuevo invitado era el joven príncipe Andrei Volkonsky. Ya vemos que empieza directamente diciéndonos quién era esa persona misteriosa que acaba de llegar a la fiesta. El marido de la princesita Volkonsky, si no recuerdo mal, era la princesa que estaba embarazada, pero que seguía siendo igualmente bella, o eso nos explica Tolstoy. No solamente por el hecho de que el joven príncipe llegara tan tarde, pues todos los que llegaron tarde fueron recibidos por la anfitriona de la misma afectuosa manera, sino por el modo en el que entró en la habitación. Resultaba evidente que era uno de esos jóvenes de mundo que están tan mal criados por la vida social que incluso la desprecian. El joven príncipe tenía la boca pequeña, era muy guapo, moreno y delgado, con ligero aspecto de agotamiento, tenía la piel tostada y vestía de una manera extraordinariamente elegante, con los puños y las perneras bordadas. Todo en su aspecto, empezando por la mirada cansada y aburrida hasta su paso débil e impreciso, presentaba el más intenso contraste con su pequeña y bulliciosa mujer. Era evidente no solo que conocía a todos los que estaban en el salón, sino que estaba ya tan harto de ellos que mirarles y escucharles era para él algo muy tedioso, porque podía prever todo lo que iban a hacer o a decir. Bueno, este principito Volkonsky es un poquito chulo, ¿eh? Y de entre todos los rostros, el que le resultaba más tedioso de mirar parecía ser el de su bonita esposa. Con un agrio gesto se puso de espaldas a su hermoso rostro como si pensara en francés. Solo faltabas tú para que toda esta gente me acabara de desagradar. Besó la mano de Anna Pavlovna con tal aspecto como si estuviera dispuesto a dar lo que fuera para librarse de tan pesada obligación, y entornando, casi cerrando los ojos y frunciendo el ceño, miró a todos los presentes. «Tienen ustedes una reunión», dijo él con voz fina, inclinó la cabeza a alguno, y a alguno presentó su mano para que se la estrecharan. Al parecer es un chulo, ¿eh? Este principito no me está cayendo muy bien. «¿Se va usted a la guerra, príncipe?», dijo Anna Pavlovna. El general Kutuzov repuso pronunciando la última sílaba, sov, como un francés, quitándose el guante de una blanquísima y minúscula mano y frotándose con él los ojos. «El general en jefe Kutuzov ha solicitado mis servicios como ayudante de campo». Pues tenemos ya ahí a un nuevo general, que lo voy a subrayar para tenerlo presente como personaje. Siempre hay que tener un boli mágico a la hora de leer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien todo? Ya me diréis, por el chat. Yo sigo leyendo, pam, pam, pim, pam. ¿Y su esposa Liza?, le está preguntando por su esposa. «Se marchará al campo. Comete usted un pecado al privarnos de su encantadora esposa». El joven ayudante de campo abombó los labios emitiendo un ruido desdeñoso, tal como únicamente hacen los franceses, y no respondió. «Andrei», le dijo su esposa, dirigiéndose a él en el mismo tono de coquetería con el que se dirigía a los extraños. «Venga aquí, siéntese, escuche qué historia cuenta el vizconde sobre Mademoiselle Georges y Bonaparte». Recordemos que el lío que había entre esta actriz que era Georges y Bonaparte, que es Napoleón Bonaparte. Y también aquí ya estamos viendo una cosa que es muy interesante, que este matrimonio, el matrimonio de los Volkonsky, no se lleva muy bien, ya que la esposa llama a su marido de una manera que con el mismo cariño que llamaría a alguien desconocido, porque lo está diciendo aquí cuando le llama por su nombre. Andrei entornó los ojos y se sentó en otro lado, como si no hubiera escuchado a su esposa. Joder, sí que se llevan mal, sí. Madre mía. «Continúe, vizconde», dijo Anna Pavlovna. «El vizconde nos estaba contando cuando el duque de Enghien se encontraba en casa de Mademoiselle Georges», añadió dirigiéndose a los circundantes para que él pudiera continuar con el relato. Si no recuerdo mal, el duque de Enghien fue asesinado o se murió o algo así. «La ficticia rivalidad entre el duque y Bonaparte por Georges», dijo el príncipe Andrei con tal tono como si para alguien fuera gracioso no saber esto, y derrumbándose en la butaca. En ese momento, el joven con gafas llamado Monsieur Pierre, que desde que había entrado el príncipe Andrei en el salón no retiraba de él sus ojos alegres y amistosos, se dirigió a él y le tomó de la manga. El príncipe Andrei era tan poco curioso que sin mirar apartó la cara arrugándola con una mueca, expresando su enojo hacia quien le cogía de la charretera,
Pero habiendo visto el rostro sonriente de Pierre, el príncipe Andrei también sonrió, y de pronto toda su cara se transformó. Una expresión bondadosa e inteligente apareció de pronto en ella. Sigo con los recuerdos. Recordamos también que Pierre era ese conde, esa persona rica que no paraba de hablar de Rousseau. Y era un pesado de Rousseau para aquí, Rousseau para allá. ¿Cómo? ¿Tú aquí, mi querido caballero de la Guardia Real? Preguntó el príncipe con alegría, pero con un matiz arrogante y paternalista. Sabía que usted estaría, contestó Pierre. Voy a ir a su casa a cenar, añadió por lo bajo, para no molestar al vizconde que seguía con su relato. ¿Puedo? No, es imposible, dijo el príncipe Andrés. Ahora se llama Andrés, riendo y volviéndose, aunque con su apretón de manos daba a entender a Pierre que no tenía ni que preguntarlo. El vizconde narraba como Mademoiselle Georges rogó al duque que se escondiera y que el duque dijo que él no se había escondido nunca de nadie y como Mademoiselle Georges le dijo: Su Alteza, vuestra espada pertenece a la corona y a Francia. Y como el duque se escondió bajo las sábanas de otra habitación y de cómo Napoleón se comportó groseramente y el duque salió de debajo de las sábanas y se encontró frente a Bonaparte. Vamos, que la Georges esta la lió de manera espectacular. Espectacular. Excepcional, admirable, se escuchaba entre los oyentes. Incluso Ana Pavlovna, reparando en que la parte más embarazosa de la historia ya se había superado, felizmente y tranquilizándose, pudo disfrutar del relato. El vizconde se acaloró y hablaba tartamudeando con la animación de un actor. Su enemigo en casa, el raptor del trono, aquel que encabezaba su nación, estaba ahí, frente a él, tendido en el suelo inmóvil y puede que ante su último suspiro. Como decía el gran Cornell, una rabiosa alegría apareció en su corazón y solamente su ultrajada grandeza le ayudó a no entregarse a ella. El vizconde se detuvo y disponiéndose a continuar de forma aún más intensa su relato, sonrió, como tranquilizando a las damas que ya estaban demasiado agitadas. Durante esta pausa y de manera totalmente inesperada, la princesa Helene miró al reloj, intercambió una mirada con su padre y se levantó a la vez que éste y con este movimiento desordenó el grupo e interrumpió el relato. Vamos a llegar tarde, papá, dijo simplemente ella sin dejar de resplandecer dirigiendo a todos su sonrisa. Me perdonará, querido vizconde, se dirigió el príncipe Vasili en francés, cogiéndolo cariñosamente de las manos y empujándolo hacia la silla para que no se levantara. Esta inoportuna fiesta en la embajada me priva a mí de la satisfacción de escucharle y le interrumpe a usted. Me entristece mucho abandonar su maravillosa velada, dijo a Ana Pavlovna. Su hija, la princesa Helene, sujetándose ligeramente los pliegues del vestido, pasó entre las mesas y la sonrisa continuó aún más deslumbrante en su hermosísimo rostro. Vemos que siguen hablando en francés. Vemos que siguen odiando lo que es la lengua rusa porque la consideran, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, pues la consideraban pues la lengua de los pobres, así que imaginaos, ¿no? Por eso hablan en francés y por eso en secreto seguramente esta gente, a pesar de que estaba en guerra con Bonaparte, pues amaba a Francia y todo lo que significaba ser francés. Por lo tanto, pues ahí vemos una gran hipocresía que tenían entre ellos la corte zarista. Seguimos, porque se acabó el capítulo 4, seguimos con el capítulo 5. Ana Pavlovna le pidió al vizconde que la esperara y fue a acompañar al príncipe Vasili y a su hija a la otra sala. La dama entrada en años, que había estado sentada al lado de la tía y que después había mostrado tan torpemente interés hacia la historia del vizconde, se levantó apresuradamente y alcanzó al príncipe Vasili en el recibidor. De su cara desapareció totalmente la expresión anterior de fingido interés. Su bondadoso y lloroso rostro expresaba solamente miedo e inquietud. ¿Qué puede decirme, príncipe de mi Boris? No, perdón. ¿Qué puede decirme, príncipe de mi Boris? Dijo ella alcanzándole en el recibidor. Pronunciaba el nombre Boris con una particular entonación en la O. No puedo quedarme por más tiempo en San Petersburgo. Dígame, ¿qué noticias puedo llevar a mi pobre pequeño? A pesar de que el príncipe Vasili escuchaba con disgusto y casi descortésmente a la dama, llegando incluso a mostrar impaciencia, ella le sonreía cariñosa y conmovedora, y para que él no se marchara, le cogió de la mano. ¿Qué le cuesta decirle una palabra al emperador y que mi hijo entre enseguida en la guardia? Solicitó ella. Créame que haré todo lo que pueda, princesa, contestó el príncipe Vasili, pero me es difícil pedirle nada al zar. Le aconsejaría que se dirigiera usted a Razumovsky a través del príncipe Golitsyn. Sería mucho más sensato. Creo que Golitsyn lo he pronunciado, vamos, de puta madre. Creo que es el único nombre que he pronunciado bien. La dama entrada en años era la princesa Drubetskaya, una de las mejores familias de Rusia, pero era pobre,
Hacía tiempo que no frecuentaba la sociedad y había perdido las relaciones. Había ido entonces a fin de conseguir un puesto en la guardia para su único hijo. Solo para eso, para ver al príncipe Vasili se había anunciado y había ido a la velada de Ana Pavlovna. Solo para eso había escuchado la historia del vizconde. Le asustaron las palabras del príncipe Vasili. Su rostro, bello en otro tiempo, mostró por un momento desprecio, pero solo duró un minuto. Ella sonrió de nuevo y apretó con más fuerza la mano del príncipe Vasili. Escúcheme, príncipe, dijo. Nunca le he pedido y nunca le pediré nada y nunca le he recordado la amistad que tenía con mi padre. Pero ahora le suplico en nombre de Dios que haga esto por mi hijo, y yo le consideraré mi benefactor, añadió ella apresuradamente. No se enoje, pero prométamelo. Se lo he pedido a Golitsyn y ha rehusado. Sea el buen muchacho que siempre ha sido, dijo ella intentando sonreír mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Papá, llegaremos tarde, dijo la princesa Helene, que esperaba en la puerta volviendo su hermosa cabeza sobre los hombros clásicos. Pero las influencias en este mundo son un capital que se ha de reservar para que no se pierda. Interesante reflexión. Vamos a apuntarla aquí. El príncipe Vasili lo sabía y se había hecho cargo de que, si empezaba a pedir por todos los que le pedían a él, pronto le hubiera sido imposible pedir nada para nadie, y por lo tanto rara vez utilizaba sus influencias. A pesar de ello, en el tema de la princesa Drubetskaya, sintió, después de su nueva súplica, una especie de remordimientos. Ella le recordaba la verdad. Sus primeros pasos en el servicio de las armas se los debía a su padre. Aparte de eso, vio en su forma de actuar que ella era una de esas mujeres, sobre todo una de esas madres, que una vez que se les mete algo en la cabeza, no abandonan hasta cumplir con sus deseos, y en caso contrario, están dispuestas a seguir molestando diariamente, a cada instante, hasta llegar a provocar una escena. Esta última consideración fue la que le venció. Querida Ana Mikhailovna, dijo con su habitual familiaridad y aburrimiento en la voz, para mí es prácticamente imposible hacer lo que usted me pide, pero para demostrarle lo mucho que la quiero y lo mucho que venero la memoria del difunto conde, su padre, haré lo imposible. Su hijo entrará en la guardia. Aquí tiene usted mi mano. ¿Está satisfecha? Y él besó su mano tirando de ella hacia abajo. Querido mío, mi bienhechor, no esperaba otra cosa de usted. Así mentía y se humillaba la madre. Yo sabía que era usted bueno. Él quería ya marcharse. Perdone, solo 2 palabras. Una vez que él entre en la guardia, ella se calló. Usted está en buenas relaciones con Mikhail Larionovich Kutuzov. Recomiéndele a Boris para que sea su ayudante de campo. Entonces yo estaría tranquila y entonces ya... Ana Mikhailovna, como una gitana, pedía para su hijo más cuanto más le daban. El príncipe Vasili se sonrió. Eso no se lo puedo prometer. No sabe usted de qué manera asedian competiciones a Kutuzov desde que ha sido nombrado comandante en jefe. Él mismo me ha dicho que todas las grandes señoras de Moscú se han puesto de acuerdo para ofrecerle a sus hijos como ayudantes de campo. No, prométamelo, o no le dejaré partir, querido bienhechor mío. Papá, repitió la bella en el mismo tono, llegaremos tarde. Tendrá que disculparme, ya lo oí usted. Así que mañana informará al emperador, sin falta, pero sobre Kutuzov no prometo nada. No prometa, Vasili, dijo Ana Mikhailovna, yendo en pos de él, con una sonrisa de joven coqueta que seguramente había sido un rasgo peculiar suyo, pero que ahora no encajaba en absoluto con su agotado y bondadoso rostro. Era evidente que se había olvidado de sus años y, movida por la costumbre, utilizaba todos sus recursos femeninos. Pero tan pronto él se hubo ido, su rostro adoptó la misma expresión fría y falsa de antes. Volvió al círculo en el que el vizconde continuaba su relato y de nuevo hizo como que escuchaba, esperando la hora de marcharse, dado que ya había cumplido con su misión. Fin del capítulo 5 de la primera parte. Voy a beber un poquito de agua, si me perdonáis. Uf, madre mía, es que se seca la boca. Ahí con la musiquita, qué bien, qué guapito. Recapitulemos más o menos lo que hemos podido observar en este capítulo 4 de la primera parte. Vemos cómo pues se utilizan las influencias, como Tolstoy describe como los condes y la clase alta rusa utilizaba sus diferentes influencias, sus deudas de honor, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Que son esas deudas de mi padre hizo algo por mí, por lo tanto usted como amigo de mi padre tiene que hacer algo por mí porque se lo debe a él aunque él esté muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que siguen funcionando hoy en día. Al fin y al cabo es el típico enchufe, ¿no? Meta a mi hijo en este lugar porque mi marido ha hecho algo por usted o yo he hecho algo por usted, por lo tanto usted me tiene que ayudar a mí
todo esto pues vemos que también funcionaba en la corte rusa. Vemos cómo, después de pedirle el favor, esta mujer que es Ana Mikhailovna, después de pedirle el favor al príncipe Vasily para que meta a su hijo Boris en la guardia, vemos cómo se queda en la fiesta simplemente para aparentar. También vemos que es importante, y lo vimos también en el directo anterior, que era muy importante las apariencias en la corte rusa. Eran muy importantes, pues, hacer vida social aunque uno no quisiera, por obligación. Eso también puede ocurrir hoy en día, y pues obviamente requiere tener unos skills, unas cualidades y una personalidad bastante fuerte para poder aguantar en un sitio en el que no quieres estar. Seguimos con el capítulo 6 de la primera parte. El final de la historia del vizconde fue como sigue. Va a terminar la historia que estaba contando de la actriz Georges y que tenía de amante al duque este y a Bonaparte. Vamos a ver cómo termina porque tengo bastante curiosidad. El duque de Enghien sacó del bolsillo un frasco de cristal de roca, labrado en oro, en el que había unas gotas revitalizantes, regalo de su padre el conde Saint-Germain. Estas gotas, como es sabido, tienen el poder de devolver la vida a un muerto o un moribundo, pero no se han de administrar a nadie excepto a los miembros de la familia, conde. Así se llamaba la familia. Una persona extraña a la que se le den las gotas se cura igual que los condé, pero se convierte en enemigo irreconciliable de la casa del duque. Como ejemplo de esto puede servir el hecho de que el padre del duque, deseando curar a un caballo moribundo, le dio esas gotas. El caballo sobrevivió, pero después intentó unas cuantas veces tirar al jinete y una vez le llevó durante la batalla al campamento republicano. El padre del duque mató a su querido caballo. Sin tener esto en cuenta, el joven y arrojado duque de Enghien vertió unas cuantas gotas en la boca de su enemigo Bonaparte y el monstruo volvió a la vida. Es decir, que Enghien ganó la batalla y vertió estas gotas para resucitar a Bonaparte. Y vemos aquí pues como esta historia es bastante absurda, ya que le dio las gotas esas a un caballo y el caballo se volvió todo loco, ¿no? Todo crazy. Ya vemos que es un poquito absurdo. Seguimos con la historia. ¿Quién es usted?, preguntó Bonaparte. Un pariente de la criada, contestó el duque. Mentira, gritó Bonaparte. General, estoy desarmado, contestó el duque. ¿Su nombre? Soy el que le ha salvado la vida, contestó el duque. El duque se fue. Las gotas hicieron efecto y Bonaparte empezó a sentir un gran odio hacia el duque y desde aquel día juró aniquilar al desventurado y magnánimo joven. A través de sus secuaces supo por un pañuelo olvidado por el duque, en el cual estaba bordado el escudo de la casa Condé, quien era su adversario. Bonaparte ordenó con la excusa de una conspiración entre Pichegru y Georges detener en el condado de Baden al héroe mártir y matarle. Es decir, este conde, que es el conde de Enghien, de la familia Condé, que también es pues para reírse, salva a Bonaparte con esas gotas, aún sabiendo que esas gotas harán que Bonaparte le odie para toda la vida. Cosa que pues hace que este conde aparezca como un gran patriota y un hombre de bien. Ángel y diablo, y de este modo se consumó el más horrible crimen de la historia. Al final pues lo mataron. De esta forma culminó el vizconde su relato y arrasado por el dolor se volvió en la silla. Todos guardaron silencio. El asesinato del duque fue algo más que un crimen, vizconde, dijo el príncipe Andrei sonriendo suavemente como si se burlara de él. Además fue un error. El vizconde levantó una ceja y separó las manos. Su gesto podía significar muchas cosas. ¿Y qué les parece a ustedes esta última comedia de la coronación en Milán?, dijo Ana Pavlovna. He aquí una nueva comedia. Los pueblos de Génova y Luca manifiestan sus deseos al señor Bonaparte. El señor Bonaparte se sienta en el trono y cumple los deseos del pueblo. Esto es espléndido. Parece cosa de loco. Se diría que todo el mundo ha perdido el juicio. El príncipe Andrei se volvió hacia el lado contrario de Ana Pavlovna, como si pensara que esas conversaciones no iban con él. Dios me ha otorgado la corona. Ay de aquel que la toque, dijo el príncipe Andrei con orgullo, como si fueran palabras suyas, palabras de Bonaparte en el momento de la coronación. Dicen que estuvo muy acertado al decir estas palabras, añadió él. Ana Pavlovna miró severamente al príncipe Andrei. Espero, continuó ella, que esta haya sido, por fin, la gota que colma el vaso. Los soberanos no pueden tolerar por más tiempo a este hombre que todo lo amenaza. ¿Los soberanos?
No me refiero a Rusia, dijo el vizconde de Ducada, pero desesperadamente. Los soberanos, ¿qué es lo que han hecho por Luis XVI, por la reina, por Isabel? Nada, continuó él animándose. Y créanme, ahora sufren el castigo por su traición a los Borbones. ¿Los soberanos? Pero si mandan emisarios con sus respetos para el usurpador del trono. Y suspiró con desdén, cambiando nuevamente de posición. El príncipe Hippolyte, que había estado durante largo rato mirando al vizconde a través de los impertinentes, de pronto, al oír estas palabras, se volvió hacia la princesita y, pidiéndole una aguja, empezó a explicarle, dibujando con la aguja en la mesa, el escudo de los Condé. Le explicó las características del escudo, dando a entender que ella se lo había pedido. El escudo Condé presenta un broquel con estrechas líneas dentadas azules y rojas, decía él. La princesa le escuchaba sonriendo. Si Bonaparte continúa un año más en el trono de Francia, continuó el vizconde la conversación iniciada con el aspecto de ser una persona que no escucha a los demás, y que en un asunto que conoce mejor que los otros, sigue solo el transcurrir de sus pensamientos. Las cosas irán demasiado lejos por las intrigas, la violencia, los destierros y las condenas. La sociedad, y me refiero a la buena sociedad francesa, quedará destruida para siempre. Y entonces se encogió de hombros y separó las manos. El emperador, dijo Ana Pavlovna, con la tristeza que acompañaba siempre su voz cuando hablaba de la familia imperial, ha declarado que permitirá a los mismos franceses que elijan su forma de gobierno, y pienso sin duda alguna que su nación, una vez liberada del usurpador, se echará en brazos del legítimo rey, dijo Ana Pavlovna, intentando ser amable con el emigrado y realista. Ah, si pudiera algún día llegar a ese mundo feliz, dijo el vizconde, y agradeciendo la deferencia hizo una inclinación de cabeza. ¿Y usted qué opina, Monsieur Pierre? Preguntó cariñosamente Ana Pavlovna al grueso joven cuyo embarazoso silencio molestaba a la amable anfitriona. ¿Qué opina? Usted hace poco que ha vuelto de París. Ana Pavlovna sonreía al vizconde y a los otros esperando la respuesta, como diciendo, tengo que ser amable con él. Vean cómo le hablo, aunque sé que no puede decir nada. Bueno, ahí le ha metido a un aprieto al pobre Pierre, ¿no? Pero vemos, uy, que se me cae el boli. Vemos como le tiene muchísimo miedo a Napoleón, la corte zarista rusa, por los cambios que está haciendo Napoleón en cuanto a las monarquías se refiere. Observamos cómo odian que Napoleón, según ellos, decida que el pueblo elija a sus propios gobernantes. Y Ana Pavlovna dice una cosa bastante interesante, que ella cree que como el único gobierno bueno es el de la monarquía, ella cree que el pueblo siempre va a elegir lo legítimo, que es a su legítimo rey. También vemos como el conde de Montméry, si no me equivoco se llamaba así, el conde que es exiliado de París, de Francia, que es el vizconde que da ahora mismo la explicación de la historia de Bonaparte, que ya vemos que no le cae muy bien Bonaparte. Vemos como dice que todos los demás condes, duques, toda la corte francesa, al ver el poder de Bonaparte, pues ha traicionado a los legítimos herederos, según él, del poder en Francia. Y simplemente al usurpador, que así lo denomina, es importante tener esa palabra en mente, al usurpador, pues lo agasajan con múltiples regalos o se ponen a sus pies, por decirlo de una manera bastante más sencilla, ¿no? Observamos muy bien aquí explicado el contexto político que nos lo pinta muy bien Tolstoy en esta novela. Aquí acaba el capítulo 6, voy a echar otro traguito de agua y seguimos. Espero que todo esté guay y que os lo estéis pasando bien y que os mole el libro. A mí me parece bastante interesante y me gusta bastante. Me está gustando bastante. Fíjate que es un clásico de esos que dices qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y está muy bien escrito y se lee bastante rápido. Vamos a seguir o que vamos a darle bastante más. Vamos a empezar con el capítulo 7. A ver qué nos cuenta. Este parece larguito, este parece interesante. Vamos allá. Toda la nación moriría por su emperador, por el hombre más extraordinario del mundo, dijo de pronto el joven sin ningún tipo de preámbulos, en voz alta y con acaloramiento, como un joven campesino. Uy, ¿qué ha sonado? Como si temiera que le interrumpieran y que después de haber tenido esa ocasión no le diera tiempo a explicarse plenamente. Miraba al príncipe André y este sonreía. Esto es lo que contesta Monsieur Pierre a la pregunta que le ha hecho en el anterior capítulo Ana Pavlovna. Es el mayor genio de nuestro siglo, continuó Pierre. ¿Cómo?
¿Esa es su opinión? ¿Está usted bromeando?, exclamó Ana Pavlovna con un espanto que provenía no solo de las palabras pronunciadas por el joven, sino también de esa actitud tan poco apropiada para un salón, y totalmente inoportuna que expresaban las voluminosas y rollizas facciones del joven, y especialmente el sonido de su voz, que era demasiado fuerte y sobre todo natural. Él no hacía gestos, hablaba de forma interrumpida, de vez en cuando se colocaba bien las gafas y miraba. Pero a todas luces era evidente que ahora nadie le detendría y que iba a decir todo lo que pensaba sin tener en cuenta las consecuencias. El joven se parecía a un caballo salvaje que no ha sido domado, al que aún no se ha ensillado, ni se ha puesto las riendas, y que está tranquilo y hasta tímido, y en nada se diferencia de los otros caballos, pero que cuando le ponen los arreos de pronto empieza, sin ninguna causa lógica, a torcer la cabeza, a levantarse y a encabritarse de la manera más cómica, sin saber él mismo lo que está haciendo. Era evidente que el joven había olfateado los arreos y comenzaba a encabritarse cómicamente. Observamos como aquí, en este momento, el joven, que al parecer está de acuerdo con con Napoleón Bonaparte, vemos como, pues aquí Ana Pavlovna le describe como si fuese un caballo desbocado y que no va a parar de hablar y de decir estupideces, por decirlo de una manera bastante suave. Nadie en Francia piensa ahora en los Borbones, continuó él apresuradamente para que no le interrumpieran y mirando constantemente al príncipe Andrei como si solo de él pudiera esperar apoyo. No olviden que solo hace 3 meses que volví de París. Se expresaba en un excelente francés. El señor vizconde opina muy acertadamente que va a ser demasiado tarde para los Borbones, e incluso ya es tarde. Ya no hay más realistas. Unos han abandonado su patria y otros se han hecho bonapartistas. Todos los Saint-Germain se han rendido ante el emperador. Hay excepciones, dijo el vizconde con indulgencia. La mundana y bien entrenada Ana Pavlovna miraba intranquila bien al vizconde, bien al inoportuno joven, y no podía perdonarse haber invitado tan irresponsablemente a ese joven sin conocerle antes. El inoportuno joven era hijo natural de un ilustre y acaudalado gran señor. Ana Pavlovna le había invitado por respeto al padre, considerando que Monsieur Pierre acababa de volver del extranjero donde había estado estudiando. Si hubiera sabido que era tan mal educado y además bonapartista, pensaba ella, mirando su enorme cabeza rapada y sus voluminosas y rollizas facciones. Esta es la educación que le dan ahora a los jóvenes, pensaba ella. ¿Cómo se reconoce siempre a un hombre de la alta sociedad?, decía para sus adentros, admirándose de la tranquilidad del vizconde. Prácticamente toda la nobleza, continuó Pierre, se ha puesto de parte de Bonaparte. Eso lo dicen los bonapartistas, dijo el vizconde. Ahora es difícil conocer la opinión pública de Francia. Según palabras de Bonaparte, dijo el príncipe Andrei. Rápidamente todos se volvieron hacia su baja, indolente, pero siempre audible por su aplomo, voz, esperando escuchar qué es lo que había dicho Bonaparte. Les he enseñado el camino a la gloria, pero lo han rechazado, continuó el príncipe Andrei, después de un breve mutismo, repitiendo de nuevo las palabras de Napoleón. Les abrí mis zaguanes y toda la multitud corrió para entrar. No sé hasta qué punto tenía derecho a hablar así, pero esto está mal, muy mal, concluyó él con una amarga sonrisa y se volvió. Tenía derecho a decir esto contra los realistas de la aristocracia, que ya no existe en Francia, prosiguió Pierre, y si existe no tiene peso específico. Y el pueblo adora al gran hombre y el pueblo lo ha elegido. El pueblo no tiene suspicacias, ven en él al mayor genio y héroe del mundo. Si era un héroe para algunos, dijo el vizconde sin contestar al joven y sin siquiera mirarle, dirigiéndose a Ana Pavlovna y al príncipe Andrei. Después del asesinato del duque hay un mártir más en el cielo y un héroe menos en la tierra. No les había dado aún tiempo a Ana Pavlovna y a los otros a apreciar estas palabras del vizconde, cuando el caballo salvaje ya había continuado con su cómico e insólito cocear. El sacrificio del duque de Enghien, continuó Pierre, era una necesidad de Estado, y yo precisamente encuentro la grandeza de espíritu en que Napoleón no dudara en cargar totalmente con la responsabilidad de este hecho. «Usted aprueba el asesinato», articuló Ana Pavlovna con un terrible susurro. Bueno, yo no lo he susurrado esta vez, lo he dicho en alto, pero bueno. Entonces, Monsieur Pierre, usted encuentra grandeza de espíritu en el asesinato, dijo la princesa, sonriendo y volviendo a su labor. «Ah, oh», dijeron varias voces. «Formidable», dijo de pronto en inglés el príncipe Hipólite, dándose golpecitos en las rodillas. El vizconde únicamente se encogió de hombros. «¿Es un buen o mal acto el asesinato del duque?», dijo él sorprendiendo a todos con su tono de serenidad. «Una de dos.
Pierre sintió que este dilema se les ponía de tal modo que si respondía negativamente eso iba a suponer negar su admiración por el héroe, pero si respondía afirmativamente que el acto era bueno, Dios sabe qué le sucedería. Respondió afirmativamente, sin temer que pudiera ocurrirle. Ahí le ha echado huevos Pierre. Ha dicho, yo soy bonapartista y vosotros aristócratas, venga, dejadme en paz. Fue un gran acto, como todos los que perpetra ese gran hombre, dijo apasionadamente, no haciendo caso del horror que se reflejaba en todos los rostros, excepto en el rostro del príncipe Andrei, y de cómo se encogían de hombros desdeñosamente. Él siguió hablando solo en contra del evidente disgusto de la anfitriona. Todos menos el príncipe Andrei le escuchaban intercambiando miradas sorprendidas. El propio Andrei le escuchaba con interés y una silenciosa sonrisa. Es que él no sabía, continuó Pierre, la tempestad que se iba a desatar contra su persona a causa de la muerte del duque. Sabía que por esta única muerte le iban a obligar a luchar de nuevo con toda Europa y que se erigiría de nuevo con la victoria, porque... Pero, ¿es usted ruso? Lo soy. Vencerá porque es un gran hombre. La muerte del duque era necesaria. Es un genio, y los genios se encuentran entre esa recta gente que no trabajan para sí mismos, sino para la humanidad. Los realistas querían provocar de nuevo la guerra civil que él había contenido. Él necesitaba una pacificación interna, y el sacrificio del duque sirvió de ejemplo para que los Borbones cesaran en sus intrigas. Vemos la justificación que hace Pierre del asesinato del duque de Enghien por parte de Napoleón Bonaparte. Pero querido Monsieur Pierre, dijo Ana Pavlovna, adoptando al preguntar un tono dulce, ¿cómo llama usted intrigas al modo de devolver el trono a su legítimo dueño? Vemos aquí otra vez que Ana Pavlovna está R que R con lo de que el legítimo dueño o el señor de Francia es el rey francés que ha sido depuesto por Bonaparte. Solo la voluntad del pueblo es legítima, respondió él, y el pueblo expulsó a los Borbones y entregó el poder al gran Napoleón. Y miraba solemnemente por encima de las gafas a los presentes. Ah, el contrato social, dijo en voz baja el vizconde calmándose visiblemente al haber conocido la fuente de la que emanaban los argumentos de su oponente. Y tras esto, exclamó Ana Pavlovna. Recordemos que el contrato social es un libro escrito por Rousseau, por si no lo sabéis, pues os lo digo. Y también recordar que Monsieur Pierre es un russenista, es decir, que le encanta Rousseau. Y tras esto, exclamó Ana Pavlovna. Pero tras esto, Pierre continuó del mismo modo descortés su discurso. No, decía él, animándose más y más, los Borbones y los realistas huyeron de la revolución, no pueden comprenderla. Pero este hombre se erigió sobre ella, reprimió sus abusos y conservando todo lo bueno, es decir, la igualdad de los ciudadanos y la libertad de prensa y palabra, y solo por eso ha conquistado el poder. Sí, él, habiendo tomado el poder, se lo hubiera entregado al rey legítimo, dijo el vizconde irónicamente, entonces yo le hubiera llamado gran hombre. No podía hacer eso. El pueblo le había dado el poder solamente para que les librara de los Borbones y porque el pueblo veía en él un gran hombre. La misma revolución ha sido una gran obra, continuó Monsieur Pierre, mostrando con estas osadas y provocativas frases su extremada juventud y su deseo de expresarse con total libertad. ¿La revolución y el asesinato de los reyes? ¿Una gran obra? Tras esto, yo no hablo a favor del asesinato de los reyes. Cuando apareció Napoleón, la revolución ya había cumplido su tiempo y la propia nación se la entregó en las manos. Pero él entendió las ideas de la revolución y se erigió en su representante. Sí, las ideas de rapiña, asesinato y regicidio, volvió a interrumpir la irónica voz. Esos fueron excesos, desde luego, pero la esencia no se encuentra en ellos, sino en los derechos del hombre, en la emancipación de los prejuicios, en la igualdad de los ciudadanos. Y todas estas ideas las ha mantenido Napoleón con la misma fuerza. Libertad e igualdad, dijo desdeñosamente el vizconde, como decidiéndose por fin a demostrar seriamente a ese joven la necedad de sus argumentos. Son palabras altisonantes que ya hace tiempo se comprometieron. ¿Quién no ama la libertad y la igualdad? Ya nuestro Salvador predicó la libertad y la igualdad. ¿Es que la gente ha sido más feliz tras la revolución? Al contrario, queríamos libertad y Bonaparte la ha destruido. ¿Qué os parece? Hostia, pues hay un buen aquí debate entre ellos. Se torna interesante. Hostia, los pelos de escarpias, Madre mía, madre mía. Seguimos. El príncipe Andrei miraba con una sonrisa alegre bien a Pierre, bien al vizconde, bien a la anfitriona, y era evidente que se consolaba con este inesperado e inconveniente episodio. A pesar de sus hábitos mundanos, en el primer momento de las acometidas de Pierre, Ana Pavlovna se había horrorizado, pero cuando vio que a pesar del sacrílego discurso de Pierre, el vizconde continuaba tranquilo y cuando ella se convenció de que no era posible ahogar la conversación, hizo acopio de fuerzas y uniéndose al vizconde, atacó al orador. Pero querido Monsieur Pierre,
dijo Ana Pavlovna. ¿Cómo se explica a usted que un gran hombre pueda sacrificar al duque? ¿Que al fin y al cabo es solo un hombre sin un juicio y una acusación? Yo preguntaría, dijo el vizconde, ¿cómo se explica Monsieur Pierre el 18 de Brumario? ¿Es que esto no es una farsa? ¿No es esta una trampa totalmente impropia de un gran hombre? ¿Y los prisioneros en África a los que ha matado? Dijo en ese preciso momento la princesita. Es terrible, y se encogió de hombros. Digan ustedes lo que quieran, es un plebeyo, dijo el príncipe Hippolyte. Monsieur Pierre no sabía a quién responder, miraba a todos, sonriéndose, y con la sonrisa mostraba los dientes irregulares y negruzcos. Su sonrisa no era como la de otra gente, en cuyos rostros se mezcla la sonrisa con el semblante sereno. En el suyo, por el contrario, cuando surgía la sonrisa, de pronto se disipaba su faz grave e incluso algo sombría y aparecía otra, infantil, bondadosa, hasta bobalicona y que parecía como si pidiera perdón. Vemos aquí, tengo que respirar un poco. Vemos aquí que Tolstoy, pues, no le caen muy bien los bonapartistas, al parecer, porque lo está describiendo como si fuese aquí el tío más feo del mundo, ¿no? Y que sus expresiones, pues, dan lugar a que aumente esa fealdad. Al vizconde, que le veía por vez primera, se le hizo evidente que este jacobino no era... Hostia, le llama jacobino. Que este jacobino no era en absoluto tan terrible como sus palabras. Todos callaron. ¿Cómo quieren ustedes que les responda a todos a la vez?, reclamó la voz del príncipe Andrei. Por lo demás, hace falta diferenciar en los actos de un hombre de Estado las acciones particulares y las propias de un jefe militar o de un emperador. Esa es mi opinión. Sí, naturalmente, añadió Pierre, alegre de la ayuda que le brindaban. Como hombre, fue muy grande en el puente de Arcola, en el hospital de Jaffa, donde estrechó la mano de los apestados, pero... Era evidente que el príncipe Andrei había querido suavizar la inconveniencia del discurso de Pierre, y deseando marcharse le hizo una señal a su esposa y se levantó. Es difícil juzgar, dijo él, a nuestros contemporáneos. Nuestros descendientes les juzgarán. De pronto el príncipe Hippolyte se levantó y con un gesto de la mano detuvo a todos, y pidiendo que se quedaran comenzó a decir: Hoy me han contado una anécdota moscovita. Debo agasajarles con ella. Disculpe, vizconde, la voy a contar en ruso, pues de otro modo perdería toda su gracia. Y el príncipe Hippolyte empezó a narrar en ruso, con la misma pronunciación que tienen los franceses que han vivido un año en Rusia. Con tanta insistencia y animación reclamaba el príncipe Hippolyte atención para su relato que todos quedaron en suspenso. Volvemos a observar aquí, con esta demostración, cómo la corte rusa pues no tenía en cuenta el idioma ruso, ¿no? Lo consideraba de pobres, porque incluso aquí Tolstoy está diciendo que habla como un francés, habla ruso como un francés que solo lleva un año en Rusia. En Moscú, así lo pone escrito, hay una gran señora, y es muy avara. Le era necesario llevar a 2 criados para su coche, y de alta estatura, así es como le gustaba. También tenía a su servicio a una doncella aún más alta, y le dijo... Aquí el príncipe Hippolyte se puso a pensar, veíase que le costaba recordar. Ella le dijo... Sí, le dijo... Muchacha, ponte la librea y ven conmigo en el coche para ir a hacer unas visitas. En este punto, el príncipe Hippolyte rompió a reír a carcajadas antes de que lo hiciera su auditorio, y esto produjo una impresión desfavorable hacia el narrador. A pesar de ello, muchos se sonrieron, entre ellos la señora entrada en años y Ana Pavlovna. La señora partió. Inesperadamente se levantó un fuerte viento. La muchacha perdió el sombrero y sus largos cabellos se esparcieron. Aquí no pudo aguantar por más tiempo y comenzó a reírse entrecortadamente, y en medio de la risa decía, y todo el mundo supo, esa era la anécdota. A pesar de que nadie entendió por qué la había contado y por qué había sido necesario contarla en ruso, Ana Pavlovna y los otros apreciaron la mundana cortesía del príncipe Hippolyte, que terminaba de manera tan agradable la desabrida y poco gentil salida de Pierre. La conversación se fue diluyendo tras la anécdota en comentarios breves y dispersos sobre los próximos y los pasados bailes y espectáculos y sobre dónde y cuándo se volverían a encontrar. Fin del capítulo 7. Voy a beber agua porque me estoy quedando ya... Uy, que se me va. Ya se me está yendo la voz. Yo creo que da tiempo para leer este capítulo 8, ¿no? El siguiente capítulo es cortito, así que leeremos 2 más para terminar en el capítulo 10, ¿ok? Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Leer poco a poco, pero sí, yo creo que es muy interesante lo que nos están contando, la verdad. Vemos el odio que tiene la corte hacia el pueblo, vemos el odio que tiene la corte zarista al idioma ruso, vemos cómo odian a Bonaparte, vemos cómo el príncipe Andrei
por lo que yo veo, intentaba jugar tanto con el vizconde, que era favorable a los Borbones, como con Monsieur Pierre, que era favorable a Bonaparte, y metía ahí cizaña a veces para que siguiese la conversación y esa fiesta tan aburrida que le pareció pues no pareciese tan aburrida. Creo que es interesante. Realmente estamos viendo falsedad, ¿no? Estamos viendo como casi todo es un teatro, ¿no? Como todas las actuaciones y todas las conversaciones son impostadas. Y como la realidad que ellos conocen no es la verdadera realidad, porque están dentro de una burbuja y no saben realmente lo que piensa el pueblo, ¿no? Al que se supone que representan o de que son dueños. En este caso, lo segundo más que lo primero. Uf, madre mía, cómo se seca la boca, ¿eh? Vale, pues vamos así la barbica. Y seguimos. Voy a dejar los quesos aquí que me está dando calor, madre mía. Vamos con el capítulo 8 de la primera parte. Vamos a seguir. Habiendo dado las gracias a Ana Pavlovna por la agradable velada, los invitados comenzaron a marcharse. Pierre era muy torpe, grueso, corpulento, con enormes manos que parecían hechas para cargar pesos, como suele decirse. No sabía cómo entrar en un salón, y menos aún cómo salir de él, es decir, hacer una reverencia en la puerta y decir algo amable. Además de eso, era muy despistado. Levantándose, tomó, en lugar de su sombrero, el emplumado tricornio del general, y se quedó con él, sacudiendo el penacho, hasta que el general le pidió que se lo devolviera. Pero estos despistes y el no saber entrar en un salón y presentarse se compensaban con una expresión tal de bondad y sencillez que, sin atender a todos esos defectos, resultaba espontáneamente simpático incluso a los que había puesto en una situación incómoda. Ana Pavlovna se volvió hacia él y con cristiana dulzura le expresó su perdón por sus salidas de tono, le despidió y le dijo: «Confío en verlo otra vez, pero confío también en que cambiará usted sus opiniones, querido Monsieur Pierre». Cuando le dijo esto, él no respondió nada, solamente hizo una reverencia y mostró a todos una vez más su sonrisa, que nada expresaba o quizás solamente esto. Las opiniones son las opiniones, pero ustedes pueden ver lo buen muchacho que soy, y todos, incluso Ana Pavlovna, lo apreciaron espontáneamente. «Sabes, querido mío, tus razonamientos son capaces de romper cristales», dijo el príncipe Andrei, enganchándose el sable. «No, no lo son», dijo Pierre, que con la cabeza gacha miraba a través de las gafas y se había detenido. «¿Cómo puede no verse, ni en la Revolución ni en Napoleón, nada excepto los intereses personales de los Borbones? Nosotros mismos no sabemos cuánto le debemos a la Revolución». El príncipe Andrei no se quedó a escuchar el resto del discurso. Salió al recibidor y dándole la espalda al sirviente que le ponía el abrigo, escuchaba indiferente la inconsistente charla entre su esposa y el príncipe Hipólite, que salía también al recibidor. El príncipe Hipólite estaba de pie al lado de la linda princesita embarazada y la miraba con insistencia a través de sus impertinentes. «Vaya dentro, Annette, o se resfriará», le rogaba la princesita a Ana Pavlovna. «Está decidido», añadió en voz baja. A Ana Pavlovna ya le había dado tiempo a hablar con Liza sobre el proyecto de matrimonio entre Anatol y su cuñada, y le había pedido a la princesa que convenciera a su marido. «Confío en usted, querida amiga», dijo Ana Pavlovna también por lo bajo. «Escríbale y dígame cómo ve el padre el asunto». «Hasta la vista», dijo, y salió del recibidor. El príncipe Hipólite se acercó hasta la princesita y, colocando su rostro cerca del de ella, comenzó a decirle algo a media voz. Dos sirvientes, el de la princesa y el suyo, esperaban a que él dejara de hablar sujetando el chal y el redingote y escuchaban, sin entenderla, su conversación en francés, poniendo cara como de que entendían lo que ellos decían y no querían que se notara. Como siempre, la princesa hablaba sonriendo y se reía escuchando. Observamos aquí la indiferencia que tienen hacia sus sirvientes estas personas, y como siguen hablando en francés y sus sirvientes, al ser rusos y al ser clase baja, pues no entienden el francés y hablan el ruso, pero hacen como que entienden para intentar parecerse lo más posible a las personas que son sus jefes o dueños. «Me alegro mucho de no haber ido a la embajada», decía el príncipe Hipólite. «Suele ser un aburrimiento. Una velada preciosa, ¿verdad que sí?» «Se dice que el baile estará muy bien», respondió la princesa elevando su labio sombreado de vello. «Todas las damas bellas de sociedad estarán ahí». «No todas, dado que usted no estará». Le está metiendo ahí fichicas, Hipólite anda que no sabe. «No todas», dijo el príncipe
Hippolyte, riéndose alegremente y tomando prácticamente arrebatando el chal de manos del sirviente, se lo puso a la princesa. Involuntaria o voluntariamente, nadie podría decirlo. No apartó las manos durante largo rato, cuando el chal ya estaba colocado y parecía como si abrazara a la joven. Anda que no sabe el querido Hippolyte, ¿eh? Ella, graciosamente sonriendo, se alejó, se volvió y miró a su marido. El príncipe Andrei tenía los ojos cerrados y parecía cansado y somnoliento. Ah, espérate, que el marido estaba delante. Hipólita hacía esto con el marido delante. ¿Está lista?, le preguntó a su esposa dirigiéndole una mirada. El príncipe Hipólito se puso apresuradamente su redingote, que según la moda era largo hasta los talones, y tropezándose con él, salió velozmente al soportal tras la princesa, a la que un sirviente ayudaba a subir al coche. Hasta la vista, princesa, gritó él tropezando con la lengua lo mismo que con los pies. La princesa, recogiéndose el vestido, se sentó en la oscuridad del coche. Su marido se colocó bien el sable. El príncipe Hippolyte, con intención de ayudar, molestaba a todos. Con permiso, señor, dijo el príncipe Andrei en ruso al príncipe Hippolyte, que impedía el paso. Con permiso, señor, resonó con tal frío desprecio que el príncipe Hippolyte se hizo a un lado con extraordinaria rapidez. Se puso a excusarse nerviosamente y a apoyar el peso de una pierna a otra, como a causa de un dolor reciente aún no calmado. Te espero, Pierre, se escuchó la voz del príncipe Andrei. El cochero tiró de las riendas y las ruedas de la carreta traquetearon. El príncipe Hippolyte se reía entrecortadamente, de pie en el soportal esperando al vizconde, al que había prometido llevar a casa. Y bien, querido, su princesita es deliciosa, deliciosa, dijo el vizconde sentándose en el coche con Hippolyte. Se besó la punta de los dedos, y totalmente francesa. Hippolyte se echó a reír. ¿Y sabe que está usted terrible con su aspecto de inocencia?, continuó el vizconde. Me da lástima del pobre marido, ese pobre oficial que se las da de príncipe reinante. Hippolyte volvió a echarse a reír y entre las carcajadas decía: y usted dice que las damas rusas son peores que las francesas. Hay que saber elegir. Vemos cómo se están metiendo las pullas, cómo hablan por detrás y por la espalda de ellos. Vemos como Hippolyte pues se la suda realmente que el príncipe Andrei esté casado con la princesa Liza, creo que es, o no sé con quién, cómo se llamaba la princesa, no me acuerdo, pero vamos, que a Hippolyte se la da igual, le da igual todo y va a lo que va. Y aquí acaba el capítulo 8 y vamos a darle de seguido al capítulo 9 y ya hablamos un rato y fiesta, y acabamos con la hora de lectura de hoy. Pero vamos, que me parece bastante interesante el libro y tengo ganas de seguir leyéndolo. Ya me diréis qué os parece. Vamos a seguir con el capítulo 9 de la primera parte. Pierre, que había llegado antes, como habitaba la casa que era, pasó al despacho del príncipe Andrei y enseguida, como tenía por costumbre, se tumbó en el diván, cogió de la estantería el primer libro que le vino a mano, eran los apuntes de César, y se puso a leerlo desde la mitad, acodándose con el mismo interés como si ya llevara 2 horas enfrascado en su lectura. El príncipe Andrei, que había llegado ya, fue directamente al camarín y tras 5 minutos entró en el despacho. ¿Qué has hecho con la señora Scherer? Ahora se enfermará de veras, dijo en ruso, entrando donde Pierre con una bata de terciopelo, sonriendo, protectora, alegre y amistosamente y frotándose las menudas y blancas manos, que al parecer ya se había lavado. Pierre se volvió completamente de tal modo que el diván crujió, volvió el animado rostro hacia el príncipe Andrei meneando la cabeza. Pierre agachó la cabeza con aire culpable. Me había levantado a las 3. Se puede usted imaginar que bebimos entre los 5 o 11 botellas. Pierre llamaba de usted al príncipe Andrei, y él le llamaba de tú. Así se había establecido entre ellos en su infancia y no había variado. Unas personas excelentes. Hay un inglés que es prodigioso. Nunca he encontrado placer en ese tipo de cosas, dijo el príncipe Andrei. Sí, así es usted. Usted siempre es distinto y se sorprende de todo, dijo Pierre con sinceridad. ¿Otra vez en casa del querido Anatole Kuragin? Sí. No sé cómo tienes ganas de ir con ese canalla. No es cierto, es un excelente muchacho. Un canalla, se limitó a decir el príncipe Andrei y se enfurruñó. Hippolyte es un joven muy inteligente, ¿no es cierto?, añadió. Pierre se echó a reír convulsionando todo su pesado cuerpo, de tal modo que el diván volvió a crujir. En Moscú hay una gran señora, repitió él entre risas. ¿Y sabes que él es un buen muchacho?, le defendió el príncipe Andrei. Bueno, ¿y qué? ¿Ya por fin te has decidido por algo? ¿Serás caballero de la Guardia Real o diplomático? Pierre se sentó en el diván, cruzando las piernas. ¿Cree usted que aún no lo sé? No me gusta ni una cosa ni la otra. Pero aún así hay que decidirse por algo. Tu padre lo está esperando.
Pierre había sido enviado al extranjero cuando tenía 10 años con un abate como preceptor, y ahí había permanecido hasta los 20. Cuando volvió a Moscú, el padre despidió al abate y le dijo al joven: «Ahora vete a San Petersburgo, mira y piensa en elegir una carrera. Yo estaré de acuerdo con cualquiera. Aquí tienes una carta para el príncipe Vasily y dinero. Escribe contándomelo todo, y te ayudaré en lo que necesites». Pierre ya llevaba 3 meses eligiendo carrera y no había hecho nada. Sobre esta elección le hablaba el príncipe Andrei. Pierre se pasaba la mano por la frente. «Comprendo el encanto del servicio militar, pero acláreme», dijo él. «¿Por qué usted que lo entiende todo, por qué va usted a esta guerra? ¿Contra qué exactamente?» «Contra Napoleón y Francia. Si esta guerra fuera por la libertad, yo lo entendería, y sería el primero en entrar en el servicio militar. Pero ayudar a Inglaterra y a Austria contra el más grande hombre del mundo, no entiendo cómo es que usted va». «Sabes, querido amigo», empezó el príncipe Andrei, pero quizá deseando involuntariamente ocultar su propia confusión, empezó a hablar de pronto en francés, cambiando su anterior tono de sinceridad por el tono frío que adoptaba en sociedad. Este caso se puede mirar desde un punto de vista completamente diferente. Y el príncipe, como si todo sobre lo que hablaban fueran actos propios o de personas cercanas a él, le expuso a Pierre las opiniones que por entonces circulaban en las altas esferas de la sociedad petersburguesa sobre el destino político de Rusia en la Europa de aquel momento. Europa sufría por las guerras desde la Revolución. La causa de las guerras, además de la ambición de Napoleón, consistía en la falta de equilibrio en Europa. Era necesario que un único gran poder se pusiera a la tarea sincera e imparcialmente y conservando la unidad marcara nuevas fronteras y estableciera un nuevo equilibrio europeo y un nuevo derecho nacional, por lo cual la guerra se convertía en algo imprescindible, y todas las faltas de entendimiento entre los países se solventarían por arbitrio. Este desinteresado papel lo había adoptado Rusia para la guerra que se avecinaba. Rusia solamente iba a luchar para devolver a Francia a sus fronteras del año 1796, concediendo a los propios franceses la elección de su forma de gobierno, así como por la restauración de la independencia de Italia, del reino transalpino, del nuevo estado de las dos Bélgicas, de la nueva Unión Germánica e incluso por la reconstitución de Polonia. Pierre escuchaba con atención, algunas veces deseando discutir, pero conteniéndose por respeto a su amigo. «¿Ves cómo esta vez no somos tan tontos como pudiera parecer?», concluyó el príncipe Andrei. Sí, pero ¿por qué no ofrecer este plan al propio Napoleón?», terció Pierre. «Sería el primero en aceptarlo si el plan fuera sincero. Él entiende y aprecia cualquier gran plan». El príncipe Andrei calló y se pasó su pequeña mano por la frente. «Además de esto, me voy», se detuvo. «Me voy porque esta vida que llevo aquí, esta vida no es para mí». «¿Por qué?», preguntó Pierre con sorpresa. «Porque, alma mía», dijo el príncipe Andrei levantándose y sonriendo, «porque el vizconde e Hippolyte deambulan por los salones contando sandeces y narrando anécdotas sobre Mademoiselle Georges y sobre las mujeres. Así es como debe ser, pero a mí no me va este papel, ya me he hartado de él», añadió. Pierre expresaba su acuerdo con la mirada. «Pero hay algo más. ¿Qué significa para usted Kutuzov? ¿Y por qué ser ayudante de campo?», preguntó Pierre con esa extraña inocencia de la gente joven que no tienen miedo de revelar su ignorancia preguntando. «Solo tú puedes no saber eso», respondió el príncipe Andrei sonriendo y meneando la cabeza. «Kutuzov es la mano derecha de Suvorov, el mejor de los generales rusos». «Pues entonces, ¿por qué ser ayudante de campo? Podrían incluso mandarle a hacer encargos». «Es evidente que la influencia del ayudante de campo por sí misma es insignificante», contestó el príncipe Andrei, «pero es necesario empezar. Además, mi padre quería esto para mí. Le voy a pedir a Kutuzov que me otorgue un destacamento, y entonces ya veremos». «Va a ser muy extraño verla a usted luchando contra Napoleón», dijo Pierre como si se propusiera que nada más ir a la guerra el príncipe Andrei fuera a enzarzarse, sino en una lucha cuerpo a cuerpo, en la más cercana contienda contra Napoleón. El príncipe Andrei se sonreía en silencio de sus pensamientos, dándole vueltas graciosamente, con un gesto femenino, al anillo de bodas en el dedo anular. Y aquí acaba el capítulo 9. Pues voy a ver un poquito de agüita y lo podemos dejar aquí. Hasta aquí hemos leído. Hacemos una pequeña recapitulación. Me contáis lo que queráis si queréis contarme algo. Y cerramos y a la camica a dormir. Espero que hayáis disfrutado de la narración. Madre mía, la musiqueta. Me tiene loquísimo. Oh, madre mía, la boquica seca. Uf. Vamos a ver. Recapitulemos. Según nos han contado en este último capítulo,
en el capítulo 9 de la primera parte, vemos una cosa bastante interesante, creo yo, que es lo que pensaba Andrei, y podríamos pues trasladarlo a toda la corte rusa, lo que pensaban de el papel que debería tener Rusia en Europa y de cómo veían a Europa. Veían que Europa, debido a las revoluciones, estaba en constante guerra, había un constante caos, podríamos decir, y que Rusia, desinteresadamente, me ha gustado eso, me ha gustado eso y lo voy a subrayar, y que Rusia, desinteresadamente, iba a convertirse en primera potencia europea, ¿no? Y que iba a luchar por devolver a Francia a 1796 y devolver pues los territorios y restaurarlos, el reino de la independencia de Italia, por ejemplo, o la nueva Unión Germánica, o incluso la reconstitución de Polonia. Es interesante porque nos da una idea de qué se pensaba en Rusia en esos momentos, o por lo menos en la pluma de Tolstoy, pues qué pensaban los cortesanos rusos sobre las distintas revoluciones que estaban ocurriendo en Europa, y sobre todo sobre Napoleón Bonaparte y sobre lo que estaba haciendo Francia en esos momentos, ¿no? Que era trasladar pues el código civil que hizo Napoleón a toda Europa. Observamos también pues o por lo menos esta es mi idea hasta lo que he leído ahora, pues una corte ociosa, una manera de entender el mundo bastante falta de imaginación, podríamos decir, unos cortesanos que no se aman y que viven de las apariencias, que ni siquiera hay amistad entre ellos, sino que más bien se trata de una impostación de un pequeño teatro que hacen para mantener las relaciones por si algún día les servirán. Pero vemos que realmente se odian los unos a los otros y no muchas veces ni siquiera desean estar los unos con los otros, ni siquiera en las fiestas que ellos mismos realizan, ¿no? Observamos también, o hemos observado en esta lectura, pues cómo se canjean, por decirlo de alguna manera, las relaciones y los favores, como el ruso sigue denostado, como siguen hablando francés e incluso inglés. Por eso creo que están muy alejados de la realidad, ¿no? y del pueblo al que se supone que son dueños, en este caso, porque es una corte. Ya sabemos que los reyes y los cortesanos son dueños de sus súbditos, no representan, sino que sus súbditos les pertenecen. Pues vemos cómo están tan alejados de ellos que incluso les desprecian y no hablan el mismo idioma. Eso es muy importante de entender. Por lo demás, pues me ha gustado mucho y seguiremos. Nos hemos quedado en el capítulo 10 de la primera parte. Voy a parar la grabación y si queréis seguimos hablando, y si no, corto directo. Yo no me... Así no me canso tanto, que mañana me tengo que levantar prontico, la verdad.